¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio, a todos los que nos siguen a esta hora desde la ciudad de Río de Janeiro, donde ha bajado muchísimo la temperatura, muy distinto a lo que se vio durante la mañana, y también ha bajado mucho a esta hora la cantidad de gente, un panorama totalmente distinto a lo que se vio hace cerca de 2 horas, poco después de conocer los resultados del triunfo de Jair Bolsonaro, quien será el próximo presidente de Brasil. Fue justo minutos antes de las 7 de la tarde, cuando ya se iban a liberar los resultados oficiales, que la gente empezó a traspasarse la información de lo que se estaba informando respecto a los resultados de boca de urna, y empezó todo el festejo en el epicentro de lo que ha sido la actividad en este sector de Barra da Tijuca, que es la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, que es donde él estuvo durante toda esta jornada después de votar y donde esperó los resultados. Una jornada que terminó con celebraciones, fuegos artificiales, pero que comenzó muy temprano, cuando el candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, fue hasta el local de votación, que queda aquí unos 30-40 minutos de este sector, en una villa militar, donde él emitió su voto en medio de muchísima expectación de los medios de comunicación, no solamente de Brasil, sino que también medios de comunicación internacionales. Y fue tal la cantidad de medios que había acreditados que, como ayer les comentaba, se hizo un sorteo y se eligió a 30 de ellos para que pudieran ingresar al salón, a la sala donde Jair Bolsonaro tenía que votar. Entre esos medios estábamos nosotros, Televisión Nacional de Chile, y nuestro camarógrafo Esteban Sánchez estuvo ahí captando en detalle lo que fue esa votación. El problema vino después, cuando Jair Bolsonaro salió del colegio, porque todos quisieron captar la impresión que tenía el candidato del Partido Social Liberal, y se generó un desorden importante ahí entre quienes estaban tratando de resguardar la seguridad del candidato y finalmente los periodistas, que también estábamos tratando de captar una impresión, pero no pasó a mayores. Fue parte de lo que se vivió durante esta mañana, y posterior a eso se vino entonces el candidato Jair Bolsonaro hasta el sector de Barra de Tijuca a esperar los resultados. Distinto fue lo que se vivió poco después con el candidato del PT, Fernando Haddad, quien votó cerca de las 11 de la mañana, pero él lo hizo en el estado de Sao Paulo, acompañado de su mujer, y con algunos partidarios que llegaron con flores y con libros. Eran una señal, dijeron, del combate o la resistencia al fascismo. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron, y fue en ese lugar donde el candidato del PT, Fernando Haddad, entregó una declaración haciendo un último llamado a sus seguidores para que pudiesen revertir lo que era evidente ya en términos de las encuestas, ¿no? Un resultado muy difícil de remontar. Esa fue la votación del candidato Fernando Haddad en Sao Paulo, y él después esperó los resultados en un hotel de esa misma ciudad. Posteriormente, como les decía, aquí en el sector de Barra de Tijuca, ya a las 4 de la tarde aproximadamente, esto empezó a llenarse de gente, partidarios del candidato del PSL, quienes llegaron a celebrar porque veían ya que el triunfo era absolutamente cierto, y antes de que se conocieran los resultados montaron aquí una fiesta en los alrededores de su casa para esperar lo que pensaron podía ser una declaración ya más pública de Jair Bolsonaro. Algunos tenían la esperanza de que él pudiera salir de su casa, pero él prefirió mantenerse al interior con sus más cercanos, entre ellos algunos colaboradores que van a ser futuros ministros de su gabinete, porque él mismo lo ha anunciado, y quienes estuvieron durante esta tarde esperando los resultados junto a el próximo presidente de Brasil. Y tal como lo ha hecho durante todo este tiempo, como lo hizo durante todo el periodo de campaña, no cambió su estrategia y quiso saludar a todos sus seguidores y a todo el pueblo brasileño en su primera reacción después de este triunfo a través de una conexión de Facebook Live, a través de sus redes sociales. Allí entregó sus primeras palabras cuando ya había sido conocido el resultado, que le daba un amplio triunfo como el próximo presidente de Brasil. Vamos a escuchar esas palabras. De que esse governo
Este gobierno será un defensor de la Constitución, la democracia y la libertad. Nuestro gobierno va a quebrar paradigmas, vamos a confiar en las personas, vamos a desburocratizar, simplificar y permitir que los ciudadanos y emprendedores tengan libertades para crear y construir su futuro. Empleo, renta y equilibrio fiscal es nuestro compromiso para ser más prósperos y crear oportunidades y trabajos para todos. Somos un gran país y ahora vamos juntos a transformar este país en una gran nación, una nación libre, democrática y próspera. Brasil encima de todos y Dios encima de todo. Brasil encima de todo, Dios encima de todo. Eso fue uno de los lemas de campaña de Jair Bolsonaro y lo repitió entonces en esta su primera reacción, su primera declaración una vez conocido su triunfo en este proceso electoral. Una situación muy distinta, por supuesto, que la que están viviendo los seguidores del candidato del Partido de los Trabajadores, del PT, Fernando Haddad, quien poco después de escuchar esta declaración de Jair Bolsonaro salió a reconocer su derrota. Lo vamos a escuchar. Seguimos con la cabeza en alto, con determinación, para llevar nuestro mensaje a todos los rincones del país. La democracia es un valor que está por encima de todos nosotros, con valores que están por sobre aquellos que de forma irrespetuosa pretenden usurpar el desarrollo del pueblo brasileño. Se esperaba que 147 millones de brasileños acudieran a participar de este proceso, en un proceso que se vivió, como les decía más temprano, con completa calma, con una importante participación y que comenzaba muy temprano aquí en las calles de Río de Janeiro y en todo Brasil. Vamos a revisar lo que fue esta jornada de elecciones en la nota que preparó la periodista Soledad Agüero. Con el apoyo de sus seguidores y la confianza que le da su ventaja en las encuestas, Jair Bolsonaro llegó a su local de votación bajo un fuerte contingente de seguridad y hasta con chaleco antibalas. Acompañado por su esposa Michelle, sufragó en una jornada que en un comienzo se desarrolló en forma ordenada, aunque durante su salida vendrían algunas complicaciones. Bolsonaro salió por la puerta trasera y ahí todo se desordenó. Los encargados de resguardar su seguridad quedaron en aprietos frente a la gente que quería saludarlo y los medios que intentaban obtener una declaración. El equipo de 24 horas logró acercarse. Se fue sin hablar con la prensa y solo saludó a sus simpatizantes, los mismos que pasaron la jornada haciendo guardia frente a su casa. Entonando el himno de Brasil y con los colores de la bandera, los partidarios de Bolsonaro se mantuvieron frente a su edificio en el sector de Barra da Tijuca, a la espera de que se cumpla lo que vaticinaban los sondeos. Yo estoy aquí porque creo que a partir de hoy en Río de Janeiro vamos a tener tiempos mejores con Bolsonaro. Tengo un hijo y tengo una nieta y quiero cosas mejores para ellos. A Bolsonaro no le gusta la corrupción. Es un hombre serio, ético, íntegro. Es el cambio que Brasil necesita. En Sao Paulo, en tanto, a Fernando Haddad, sus seguidores lo esperaban con libros y rosas. Bajo la consigna libros sí, armas no, el candidato del Partido de los Trabajadores fue recibido en medio de la preocupación de sus seguidores ante la posibilidad de que Bolsonaro llegue a la presidencia con su discurso que defiende la tortura y las armas. Al igual que durante la primera vuelta, ese respaldo se mezcló con protestas de algunos vecinos que hicieron sonar sus cacerolas en señal de descontento por los escándalos de corrupción que salpicaron al PT. Haddad votó junto a su esposa con la esperanza de una remontada de última hora. El país está en una encrucijada de un proyecto de nación. La nación está en riesgo, la democracia está en riesgo, las libertades individuales están en riesgo. Nosotros queremos retomar el proceso para profundizar la democracia, las libertades y el combate a la desigualdad en nuestro país.
A pesar de la polarización y la difusión de noticias falsas que fueron la tónica de esta campaña, los comicios se desarrollaron con total normalidad. El presidente Michel Temer anunció que a partir de la próxima semana iniciará la transición, con su sucesor que gobernará Brasil por los próximos 4 años. 55,15% fue, de acuerdo a la última información, lo que obtuvo el candidato Jair Bolsonaro en esta elección, frente a un 44,85% del representante del PT, Fernando Haddad. Y en ese sentido, una de las preguntas que muchos se hacían en relación a cuál iba a ser el resultado tenía que ver con cómo iba a gobernar, cómo iba a hacer alianzas Jair Bolsonaro a partir del próximo 1 de enero para poder establecer ciertas mayorías en el Congreso, y eso es parte de lo que queda entonces como interrogante a futuro. También lo comentábamos, qué va a pasar con sus equipos de trabajo, con la conformación de su gabinete. Ya conocemos algunos nombres, pero de todas maneras hay mucha expectación, especialmente cómo va a hacer para reducir el número de ministerios en este país. Se dice que va a fusionar algunos de ellos y eso podría tener también un impacto en términos de la reacción de los mercados, que siguen muy atentamente cuáles son las políticas, los primeros anuncios que empieza a hacer Jair Bolsonaro ya una vez conocido su triunfo. Nosotros les mostramos aquí lo que está pasando en el sector de Barra da Tijuca. Como yo les decía, ha bajado la cantidad de gente, pero sigue la gente celebrando, siguen personas movilizándose hacia, por ejemplo, el sector de Copacabana y disfrutando de esta noche. De todas maneras, la gente, conversaba con ella, dice: mañana trabajamos, hay que levantarse temprano, pero han querido estar aquí para celebrar lo que ellos consideran, y lo que más nos repetían, es sinónimo de un cambio después de tanto tiempo en manos de gobiernos del Partido de los Trabajadores. Ellos consideran que esto va a significar el término de la corrupción que tanto ha complicado a este país, y esperan entonces que a partir de este nuevo gobierno Brasil crezca y se recupere de los problemas que ha tenido. Nosotros nos vamos a quedar aquí en este sector de Barra da Tijuca, Mauricio, Carola. Vamos a estar más ratito también conversando en El Informante para llevarles todos los detalles de lo que ha sido esta jornada y también de lo que se viene a partir de ahora. Muy bien, Andrea Aristegui, muchísimas gracias, de verdad, por todo el trabajo desde muy temprano en la mañana y durante toda esta jornada. Queda todavía un poquito por delante. Ahí Bolsonaro tendrá que asumir entonces a partir del 1 de enero y quedan todavía algunas dudas por resolver. Lo vamos a seguir, por supuesto, a través de la programación de TVN. Un abrazo. Muchas gracias.